Buenas noches, bienvenidos a Carmen Te Visita. Septiembre es el mes de la Biblia y qué hermoso detalle de dedicarnos en este hermoso mes a conocer, a leer y adentrarnos cada día en la palabra de Dios. Desde Carmen Te Visita vamos a disfrutar de este hermosísimo programa. Bienvenidos. Llegamos gracias a Coxibao, Instituciones Pecuarias Dominicanas, IPD, Iberofármacos, Jabón Líquido Supra, Asociación Mocana, DT Electric, Turín Motors, Agrofen. La Biblia es un conjunto de 76 libros de diferentes estilos, organizados en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La primera parte con muchas diferencias en la nomenclatura y en el orden de los libros, en común al judaísmo y al cristianismo. El Antiguo Testamento, Tanakh para los judíos, se compone de 49 libros. El núcleo central es el Pentateuco, con los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Además, hay los libros proféticos y los escritos, y entre todos ellos hay desde textos históricos y jurídicos a textos poéticos. El cristianismo, además, considera que la Biblia está constituida por una segunda parte, denominada Nuevo Testamento, formada por un total de 27 libros, el núcleo principal de las cuales son los evangelios de San Juan, San Mateo, San Lucas y San Marcos. Además, hay los libros de los Hechos de los Apóstoles, varias cartas apostólicas, entre las que se destacan la del apóstol Pablo y el libro del Apocalipsis. Se considera que todos los textos, también los del Nuevo Testamento, están inspirados por Dios. Por ello, ya en los primeros siglos del cristianismo se incorporaron al conjunto todos aquellos libros que iban surgiendo de la vivencia de las diversas comunidades cristianas. De esta manera se diferenciaron muy bien los textos canónicos de los numerosos textos apócrifos que también relataban, entre otras cosas, etapas de la vida de Jesucristo y que no estaban considerados como palabra de Dios. No obstante, los apócrifos son fuentes de primera mano para estudiar la Biblia, los orígenes del cristianismo y la influencia de esta ideología en la época medieval. La Biblia se divide en Antiguo Testamento, que tiene 46 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27. Cuentan la historia del pueblo de Israel, es decir, narran diversas historias del pueblo de Israel, presentan las leyes y tradiciones que tenían como pueblo. Los libros del Antiguo Testamento católicos son históricos: Josué, Jueces, Ruth, Samuel primera, Samuel segunda, Reyes primera, Reyes segunda, Crónica 1, Crónica 2, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Macabeos 1, Macabeos 2, poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiásticos. El Nuevo Testamento se divide comúnmente en los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas de Pablo, las Epístolas Universales y el libro del Apocalipsis. Los Evangelios son los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se les llama a estos los Evangelios y cada uno lleva el nombre de su autor. El Génesis, nombre que procede del griego helenístico y que puede ser traducido como origen, creación o nacimiento. Es el primero de los libros del Tanakh judío y de la Biblia cristiana.
La revelación es la manifestación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. La revelación, también llamada doctrina cristiana o depósito de la fe, se encuentra en la Sagrada Escritura. Jesucristo confió la revelación a la iglesia por medio de sus apóstoles. Por tanto, solo la iglesia tiene autoridad para custodiarla, enseñarla e interpretarla sin error. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Al conjunto de los libros inspirados le llamamos Biblia. La Biblia se le llama también Sagrada Escritura, libros sagrados, libros inspirados y palabra de Dios. Y el autor principal de la Biblia es el mismo Dios. La Biblia se compone de dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene los libros inspirados escritos antes de la venida de Cristo y son 39. El Nuevo Testamento contiene los libros inspirados escritos después de la venida de Jesucristo y son 27. Los libros históricos del Testamento son 17. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que forman el Pentateuco, Josué, Jueces, Ruth primera y segunda, Samuel 1 y Samuel 2, Reyes 1, Crónicas, Esdras y Nehemías y Esther. Los libros didácticos del Antiguo Testamento son 5, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Los libros proféticos del Antiguo Testamento son 17. Los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, con Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los libros históricos del Nuevo Testamento son 5, los 4 evangelios, según Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan, y los Hechos de los Apóstoles. Los libros didácticos del Nuevo Testamento son 21, las 14 epístolas o cartas de Pablo, Romanos 1 y 2, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 1 y Colosenses 2, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo, Tito, Filemón y Hebreo. Las 7 epístolas o cartas llamadas católicas, Primera de San Pedro y Segunda de San Pedro, Primera de San Juan, la de Santiago y la de San Judas. El único libro profético del Nuevo Testamento es el Apocalipsis de San Juan. La inspiración bíblica es una gracia específica que concede el Espíritu Santo, por la cual el escritor sagrado es movido a poner por escrito las cosas que Dios quiere comunicar a los demás hombres. Las propiedades de la Biblia son la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y entre todas las partes de todos los libros. La santidad procede de Dios e enseña una doctrina santa y nos conduce a la santidad. El canon católico es el catálogo de los 66 libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que forman la Biblia y que les ha declarado como divinamente inspirados. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos entre el siglo XV y el siglo II a.C. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la segunda mitad del siglo I. En el mes de septiembre los cristianos conmemoramos el mes de la Biblia, porque en un día 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir totalmente la Biblia en español, llamada la Biblia del Oso, llamada así por la tapa con un oso, fue traducida por Casidoro de Reina. Las Escrituras contienen el consejo de los profetas, los datos inspirados de los datos de Dios con la gente y las revelaciones a su profeta. Las Escrituras enseñan que somos hijos de nuestro Padre Celestial que nos ama, como parte de su plan para nuestra felicidad eterna. Hemos venido a la tierra y mientras estamos aquí, las Escrituras son la guía espiritual hacia nuestro Padre Celestial y Jesucristo. El propósito principal de las Escrituras es testificar de Cristo, ayudarnos a venir a Él y recibir la vida eterna. A través de la palabra de la Escritura podemos llegar a conocer y amar a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo. Podemos estudiar sus mandamientos y en consecuencia aprender a ver la diferencia entre el bien y el mal. Nos fortalecemos para resistir la tentación de pecar y aumentamos nuestro deseo de obedecer las leyes de Dios mientras estamos en la tierra. La Escritura nos consuela, nos enseña y nos muestra el camino de regreso a nuestro hogar celestial.
Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y hembra los creó. La Biblia dice que te acuerdes del día del Señor. La Biblia dice. La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre, que no codicies, que no matarás ni robarás, ni te harás imagen, y que tan solo a Él adorarás. La Biblia dice que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos como Él nos perdonó, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. La Biblia dice, para terminar, que Cristo viene. Que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos como Él nos perdonó, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. Que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. ¿Necesitas a alguien en quien confiar cuando se trata de buscar un crédito o poder ahorrar? Nosotros te entendemos. En Cooperativa Crediamigos somos más que una institución financiera, somos tu amigo financiero. Te damos más beneficios por tus ahorros y aportaciones, ofreciendo tasas competitivas, préstamos con facilidades y soluciones financieras que funcionan para ti. Te conocemos, eres parte de nuestra cooperativa. Te escuchamos, entendemos tus metas y necesidades financieras. Estamos aquí para apoyarte. Así que, ¿por qué no te unes a la Cooperativa Crediamigos hoy mismo? Cooperativa Crediamigos, tu amigo financiero.
nos encontramos haciendo entrega a los ganadores de la tercera rifa Muévete y Gana con Coop Prospera. El premio de 20,000 pesos al señor Gregorio Antonio Núñez Marte. Gracias Coop Prospera por permitirme participar. Juan Francisco Rodríguez García, quien fue el afortunado de ganarse 50,000 pesos. Le damos las gracias a Coop Prospera por permitirnos ser parte de ello. Mayovanés Gil Arias, quien fue el afortunado de ganarse un televisor de 50 pulgadas. Quiero dar las gracias a la institución por este regalo y sobre todo resaltar el trato afable de todos sus colaboradores. Aquí estamos haciendo entrega de la llave de su motor a cada ciudadano que participe a ahorrar, que por mis ahorros de 1,500 pesos hoy tengo este maravilloso premio. Muévete y gana de Coop Prospera. Desde ya ahorra para ganar. Coop Prospera, junto a ti, creciendo. Estación Shell Vidal Lizardo, marcando la diferencia, con más de 50 años de experiencia, brindando a la ciudad de Moca el mejor combustible y siendo los número 1 en servicio y calidad. Contamos con gasolina B-Power, Premium, Regular, Diesel Ultra Premium y Diesel Regular, con el mejor y más rápido servicio a domicilio. Ahora más amplia, moderna y con mayor comodidad. Estación Shell Vidal Lizardo, calle Duarte 67 en Moca, 809-436-4111. Hemos llegado a Cayetano Hermosén de manera oficial para brindar servicios con calidad. Es un honor para nosotros estar aquí en esta nueva sucursal y brindarle todos los servicios que nosotros vamos a dar y que estamos dando en las demás divisiones y en las oficinas principales. Trabajaremos de la mano, trabajaremos coordinados con esta comunidad y con sus autoridades para ver los frutos y contribuir nosotros al desarrollo de esta comunidad. Nuestra cooperativa es la única cooperativa del país, agropecuaria, la más grande del país. Y por eso debemos aprovechar el servicio que nosotros le brindamos con responsabilidad, con seriedad a nuestro pueblo. Estamos a la mayor disposición para ofrecerle el mejor de los servicios aquí en la División de Ahorros y Créditos sucursal Cayetano Hermosén. Para montarte con garantía en mejores marcas y con swing, sigue siendo la misma idea, que te montes donde Turín. Un cliente satisfecho es la mejor referencia de Turín Motors, porque ya todo el país conoce que con Turín la idea es que te montes. Para montarte con garantía en mejores marcas y con swing, sigue siendo la misma idea, que te montes donde Turín. Estancia Nueva Moca, 809-578-7640. Sigue siendo la misma idea, que te montes donde Turín. La idea es que te montes. No lo guayes más. El líquido funciona mejor. Nuevo jabón de guava líquido Supra en sus diferentes presentaciones para un mejor lavado. Deja limpia toda tu ropa y lo que rinde. No lo guayes más. Jabón de guava líquido Supra. El líquido funciona mejor. No lo guayes, no. Ahora el líquido funciona mejor. Un producto Farquina. Llegamos gracias a DT Electric, todo en electricidad para su construcción. Calle Córdoba, esquina José Contreras, con el teléfono 809-578-6193. DT Electric. Centro Bucal Especializado Doctora María Marte, calle Mella, esquina Rosario, con el teléfono 809-578-7550. Doctora María Marte. La Biblia, tal y como la conocemos, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III a.C., cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento.
Durante meses pusieron por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo los libros históricos, sapiensales y proféticos. Su trabajo se tradujo en el arameo y hebreo antiguos al griego. Así nació la llamada Biblia de los 60 o Alejandrina, en la que se basa el texto cristiano actual. Una recopilación hebrea de la historia del pueblo de Israel, llamado texto masorético en hebreo, se hizo en el siglo IX después de Cristo. Es la versión hebraica que no incluye el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, la recopilación de los evangelios que retrataron la vida de Jesús, tuvo numerosas fuentes y autores. El papiro más antiguo del Nuevo Testamento es un fragmento de Juan que data de los años 125-130 después de Cristo. De aquello originario de la Biblia alejandrina, al igual que los textos de los filósofos griegos presocráticos, no hay ningún rastro físico. Todo aquello se esfumó debido a los saqueos e incendios de la legendaria biblioteca, pero también debido a su débil soporte de transmisión. El papiro, la vitela y el cuero no resisten el paso del tiempo. Lo mismo sucedió con los escritos evangélicos. Durante años se han hecho miles y miles de copias. Sin embargo, eso produjo una duda hermenéutica. Los textos antiguos fueron copiados por batallones de escribas, frecuentemente en los monasterios, y sufrieron numerosas afrentas que van desde la simple falta de ortografía o de atención del copista, hasta la corrección doctrinal y voluntaria. Los manuscritos de la Biblia, como cada copia, siempre tenían algún error de interpretación o de transcripción. La paleografía cristiana se ha esmerado en comparar copias con otras copias para recomponer un texto lo más parecido al original. Cuando dos pastores beduinos penetraron por error en 1947 en una cueva en busca de una cabra perdida, descubrieron antiguos rollos encerrados en vasijas. Se desató una de las disputas paleográficas más fascinantes de la historia. Esos rollos contenían extractos o pasajes enteros de los libros de la Biblia. Se les denominó los rollos del Mar Muerto. Procedían del año 150 a.C. hasta el 70 después de Cristo. Muy pronto surgieron teorías curiosas sobre su contenido. Unos afirmaban que esos textos daban una vuelta a los textos sagrados, los cuales habían sido deformados a lo largo de los siglos por la historiografía cristiana. Otros añadieron que la Iglesia no quería dar a conocer su contenido, pues contenían reveladoras contradicciones sobre Jesús. Los que hubo que dijeron que era el mejor testimonio del Nuevo Testamento, y hasta que Jesús formó parte de la comunidad. El Antiguo Testamento, ¿qué contenía entonces? En parte son textos bíblicos del Antiguo Testamento y en parte son textos religiosos no bíblicos de diversos signos, como reglas morales y legales. Existen unos 200 manuscritos bíblicos, entre los que se encuentran 32 copias del libro de los Salmos, 28 copias del Deuteronomio, 21 copias del libro de Isaías, citas ínfimas, con citas del Éxodo y del Deuteronomio, tiras que se ponían en un estuche y se llevaban en el brazo o sobre la cabeza. Los manuscritos esenios permitieron completar algunos pasajes oscuros de las Sagradas Escrituras, pero no descubrieron nada realmente fascinante, a pesar de que se trató de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Al cotejarse los manuscritos de Qurán con las versiones modernas de la Biblia, muchos exégetas y paleógrafos respiraron tranquilo al comprobar que la historiografía cristiana, después de todo, había trabajado con enorme exactitud, había logrado componer unos escritos sagrados bastante certeros. Los manuscritos del Qurán demostraron que el trabajo de los doxógrafos y paleógrafos cristianos fue serio y atinado durante siglos, y que en Qurán solo había textos del Antiguo Testamento. Y a pesar de que más recientemente el padre Joseph Callahan, experto papirólogo, vio en algunos de estos trozos del Corán pequeñas frases del Nuevo Testamento, un examen más profundo constató que la vida de Jesús no estaba recogida en los manuscritos. Según se desprende el texto referido a la regla de la comunidad, los esenios eran un grupo judío fuertemente estructurado con su propia jerarquía y sus funcionarios, cuyos miembros ponían en común todos sus bienes, participaban en comidas comunitarias y se hallaban sometidos a una disciplina muy estricta, con penas y castigos para cualquier transgresión. Los manuscritos del Corán, en suma, en grupos de judíos conviviendo hace más de 2000 años bajo mismas reglas que los kibbutz del siglo XX, pues se habían retirado al desierto imitando al profeta Isaías. Según se desprende de otro texto encontrado en Corán, las reglas de la guerra se llamaban a sí mismos los hijos de la luz. Se habían retirado para purificarse y esperaban volver a Jerusalén al final de los tiempos, después de haber vencido a los hijos de las tinieblas. Aunque parezca increíble, reunir las partes del Nuevo Testamento fue una tarea incluso más ardua
para los eruditos. Tras la muerte de Jesús, en la primera mitad del siglo I, sus milagros y obras fueron pasando de boca en boca hasta extenderse por todo el Mediterráneo. En la segunda mitad del siglo I había decenas de versiones en siriaco, en copto, en latín, en griego culto, en armenio. Algunos coincidían, otras no. El caso es que a medida que pasaba el tiempo aumentaba el número de versiones. Cuanto más famoso era Jesús y más extendía el cristianismo por el mundo, más difícil era encontrar la versión fiable de su vida. En el 370 se elaboró una lista que contenía 4 evangelios creíbles, además de las epístolas o cartas de San Pablo, Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis de San Juan. En un concilio celebrado en el 397 después de Cristo, fueron consagrados después de cotejar unos con otros y descartar varias versiones. El Evangelio de San Mateo es el más directo, pues Mateo fue uno de los discípulos de Jesús, a quien fue encomendada una misión de apostolado por el mundo. San Marcos y San Lucas no conocieron a Jesús, pero oyeron de él por los relatos de San Pablo. Eran sus discípulos. Por último, el Evangelio de San Juan, el más joven de los discípulos, este Evangelio diferente a los otros 3 en su redacción y su estilo. Ahora bien, estos evangelios pudieron haber sido escritos por ellos o por comunidades de fieles que recogieran estas versiones y las compilaran entre el siglo I y el III. Luego estas versiones fueron copiadas centenares de veces hasta que los concilios las consagraron. Los eruditos de hoy calculan que hay a su disposición hasta 150.000 manuscritos antiguos, pero dentro de esa maradumba de manuscritos ha determinado cuáles son los más fiables. Son manuscritos que se hallan en el Vaticano, en San Petersburgo, en París, en Cambridge. De algunos solo hay pequeños trozos que han tenido que ser complementados con versiones posteriores. El manuscrito más antiguo y completo del Nuevo Testamento es el Codex Sinaiticus, conservado en la Biblioteca Británica de Londres. Está escrito en griego uncial, un tipo de letra mayúscula, y data del 330-350 después de Cristo. Pues hablamos de los trozos sueltos, el más antiguo procede del 125-130 después de Cristo. Se llama el Papiro Rilans y procede del Evangelio de San Juan. Está escrito por ambas caras y se conserva en la Biblioteca Rilans de Manchester. Cada año aparecen nuevos trozos del Nuevo Testamento y entonces se desata una pelea para saber si es la copia fiel o si es una versión mal trabajada. El último texto apareció en el 2012 y provocó un pequeño revuelo en marzo del 2014, cuando fue dado, por cierto, por la Harvard Technology Review. Se trata de un pequeño pasaje del Nuevo Testamento, datada en el siglo VI y el IX después de Cristo, y que expone esta frase: la Biblia enseña el amor. La enseñanza más importante de la Biblia es el amor. Al leer historias acerca del amor en la Biblia, podemos llegar a ser más como Jesús. Podemos amar más, servir más y perdonar más. Podemos encontrar amor por Dios, por nuestro prójimo y aún por nuestros enemigos. El 28 de septiembre de 1569, el pueblo hispano tuvo por primera vez la Biblia completa en su idioma, traducida desde las lenguas originales, hebreo, arameo y griego. Esta monumental obra fue realizada por Casiodoro de Reina, exmonje católico convertido a la verdadera fe de Jesucristo, trabajo que le costó 12 años de labor en medio de grandes persecuciones por parte de la Inquisición española. A esta traducción de la Biblia se la llamó la Biblia del Oso. Al final de dicha Biblia, junto a la sección de Fe de Erratas, encontramos el año de publicación, 1569, y su mes, septiembre. Nos llena de profunda emoción saber que nuestra sociedad está realizando una revisión de la Biblia Reina Valera para preservar la identidad de esta maravillosa versión. Versión que desde el 28 de septiembre de 1569 ha sacado a tantas almas de la oscuridad a la luz admirable de nuestro Dios soberano. Dios los bendiga a todos, los abrazo con el corazón. Me alegra mucho, inmensamente me alegra poder dirigirme a ustedes y proponerles a ustedes durante este mes la meditación, el estudio, la oración con el Evangelio de San Marcos, con un lema que se llama Pueblo de Dios convocado a profundizar el querigma. ¿Y por qué? ¿Por qué este título? Porque en nuestra arquidiócesis de Barranquilla se viene viviendo la experiencia de los anuncios querigmáticos, de tal manera que lo que vamos a vivir durante el mes de septiembre es la profundización
precisamente de esa palabra que hemos recibido y que tenemos mucha hambre de esa palabra de Dios y queremos seguir conociéndolo más y a través de ese conocimiento tener una experiencia más profunda de amor con Jesucristo. Así que durante todo este mes de septiembre vamos nosotros a estar estudiando, meditando y haciendo oración con el Evangelio de Marcos. La metodología que vamos a emplear es sencilla. Vamos a grabar videos de 5 minutos y usted puede recibir los 4 videos, o 3 videos, o 2 videos, o 1 video, y así de esta manera cada día usted va entrando en materia con el Evangelio de San Marcos. Así que los invito a participar de esta experiencia que, más que académica, obedece también a un encuentro profundo con la palabra. Amén. Cuando tengas un sueño por cumplir, recuerda que tienes gente que cree en ti. Adelante. Tú sigue adelante, que el futuro es brillante y espera por ti. Adelante. Jamás te detengas, que todo es posible si tienes fe en ti. Adelante. En Asomar queremos apoyarte para verte subir. Con optimismo y firmeza, celebramos nuestro 55 aniversario. Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos, dándote siempre más. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Mi nombre es el Dr. Ambiori Cercedo y soy el gerente encargado de la planta Iberofármaco. Mi nombre es Ana Martínez, actualmente me desempeño como encargada de aseguramiento de calidad. Trabajar en la industria farmacéutica Iberofármaco, más que un orgullo, es un placer y es un privilegio. Me siento satisfecha de pertenecer a esta familia. Iberofármacos, con su interés de brindar productos de calidad a nivel nacional e internacional, ha venido desarrollando novedosos sistemas con tecnología de punta. Iberofármaco es el primer laboratorio en el país que cuenta con la tecnología para fabricar cápsulas de gelatinas blandas y óvulos de gelatinas blandas. Iberofármacos cumple con todas las normas regulatorias para hacer productos de calidad. Desde su inicio, Iberofármaco le da fiel seguimiento a las buenas prácticas de manufactura, incluyendo en su integridad los filtros EPAS, Sistema de Filtración de Alta Eficiencia. Somos los únicos que tenemos este sistema de alta filtración que puede bajar la humedad hasta un 16%. Para mí, como licenciada farmacobioquímica dominicana, ha aportado significativamente en mi desarrollo profesional. Gracias a Iberofármaco podemos seguir creciendo como profesionales. Iberofármacos, una industria 100% dominicana. Hoy nos encontramos haciendo entrega a los ganadores de la tercera rifa Muévete y Gana con Coop Prospera. El premio de 20,000 pesos al señor Gregorio Antonio Núñez Marte. Gracias Cospropera por permitirme participar. Juan Francisco Rodríguez García, quien fue el afortunado de ganarse 50,000 pesos. Le damos las gracias a Coprospera por permitirnos ser parte de ello. Mayovanés Gil Arias, quien fue el afortunado de ganarse un televisor de 50 pulgadas. Quiero dar las gracias a la institución por este regalo y sobre todo resaltar el trato afable de todos sus colaboradores. Aquí estamos haciendo entrega de la llave de su motor a cada ciudadano que participe a ahorrar,
que por mis ahorros de 1,500 pesos, hoy tengo este maravilloso premio. Muévete y gana de Coprospera. Desde ya ahorra para ganar. Coprospera, junto a ti, creciendo. Así habla Tony Hinoa, productor agropecuario. Muchas tienen el nombre de farmacia veterinaria, pero en Instituciones Pecuarias Dominicanas está la más completa de todas, con todas las marcas reconocidas, a los mejores precios y con un manejo realizado por un personal muy calificado. Yo uso los servicios de la farmacia de Instituciones Pecuarias Dominicanas porque no es lo mismo ni es igual. Farmacia Veterinaria de Instituciones Pecuarias Dominicanas. Ahora a tu disposición. De Moca para el país. ¿Necesitas a alguien en quien confiar cuando se trata de buscar un crédito o poder ahorrar? Nosotros te entendemos. En Cooperativa Crediamigos somos más que una institución financiera. Somos tu amigo financiero. Te damos más beneficios por tus ahorros y aportaciones, ofreciendo tasas competitivas, préstamos con facilidades y soluciones financieras que funcionan para ti. Te conocemos. Eres parte de nuestra cooperativa. Te escuchamos. Entendemos tus metas y necesidades financieras. Estamos aquí para apoyarte. Así que, ¿por qué no te unes a la Cooperativa Crediamigos hoy mismo? Cooperativa Crediamigos, tu amigo financiero. Si quieres comprar o vender una propiedad, comunícate con nosotros. AN Soluciones, lo mejor para ti. Alfonso de Los Ángeles, 809-850-5250. Nicolás Grullón, 809-224-6159. AN Soluciones, lo mejor para ti. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo.
¿por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las Escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Bienvenidos, queridos hermanos, a todos ustedes a esta quinta lección sobre la introducción, significado o cosas que debemos de saber de la Biblia para amarla más, para quererla más y comprenderla todavía más de la que lo queremos. Me da mucho gusto que como católicos estén aquí muy atentos a estas transmisiones. Estas lecciones breves, 10, 15 minutos cuando mucho, tienen la intención de ayudarles a comprender más las divisiones naturales de la Biblia o las divisiones que se han hecho en ella para poderla manejar, entender y comprender de mejor manera. Hoy vamos a hablar de en qué parte se divide la Biblia. Vamos a tener como base, estoy tomando como base yo el curso básico popular del Padre Agustín Petrocelli, que es un curso básico popular para todos ustedes que son la mayoría, como yo, personas muy sencillas, muy humildes en nuestro gusto por el amor a la Biblia, que todo el mundo vamos a comprender y a familiarizarnos muy rápido con ella. Bueno, lo primero que nada debemos de saber cuántos libros tiene la Biblia. Muy bien. La Biblia tiene 73 libros. 73 libros, ¿sale? 73 libros son el gran total de la Biblia. Muy bien. Ahora, cuando ustedes se encuentran con algún hermano separado, les va a decir que son menos de estos. A veces incluso hay católicos que dicen que no son 73. Dicen algunos que no son 73, dicen son 72. ¿Por qué algunas Biblias manejan 72 libros o por qué algunos católicos manejan 72 libros? Bueno, hay una razón histórica y pedagógica muy elocuente de que hay un libro que se llama Esdras, y hay otro libro que se llama Nehemías.
Nehemías. Entonces, para muchos especialistas en esto de la Biblia, dicen que el libro de que el libro de Esdras y Nehemías es uno solo. Dicen, no, es que no son dos libros, es uno solo libro. Por eso la razón de que unos digan que son 73 y otros digan que son 72. ¿Cómo vamos a manejar nosotros las cosas? Nosotros vamos a manejarlo como 73. Vamos a decir que un libro es Esdras y otro es Nehemías. Sin embargo, como uno continúa al otro, muchas personas han dicho que el libro de Esdras y de Nehemías son uno solo. Por eso la razón de que ustedes escuchen que unos dicen que son 72 libros, otros dicen que son 73. Nosotros nos vamos a quedar con la idea de 73 libros. Y cuando escuchen a alguna persona que asegura que son 72, ustedes díganle que sí, no se peleen. Ya saben ustedes cuál es la razón. ¿Para qué estarse peleando con alguien que es muy terco? Que luego hay cada cosa que encontramos por ahí en el pueblo. Bueno, dice, de estos 73, 46 libros son del Antiguo Testamento. 46 libros del Antiguo Testamento. Y 27 son del Nuevo Testamento. Hay que aprender a abreviar. Una N y una T es Nuevo Testamento. Una A y una T es Antiguo Testamento. 46 libros, Antiguo Testamento, 27 libros, Nuevo Testamento. Bueno, ¿cuál es la separación entre los 46, Antiguo Testamento, 46 libros, Nuevo Testamento, 27? ¿Qué es lo que los divide aquí? ¿Qué es lo que los divide? Los divide Cristo. Vamos a poner una XTO, que vamos a abreviar la palabra Cristo. Estos 46 libros que abarcan desde el libro del Génesis hasta el libro de la Sabiduría, que es el último libro del Antiguo Testamento, 46 libros, fueron escritos todos antes de Cristo. Antes de que Cristo viniera al mundo, fueron escritos estos libros. Y el Nuevo Testamento fueron escritos después de Cristo y hasta el siglo I, hasta finales del siglo I. O sea, los 27 libros del Nuevo Testamento, que son los Evangelios, las cartas de San Pablo, las cartas pastorales, las cartas de San Pedro, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pedro, de Juan y el Apocalipsis, que son los 27 libros, se escribieron después de Cristo, aproximadamente después del año 50 y hasta poquito antes de que terminara el primer siglo. O sea, en 50 años más o menos se escribieron 27 libros. Estos libros, los 46, se escribieron a lo largo de más de 1000 años. Imagínense nomás. Entonces, Antiguo Testamento, 46 libros, Nuevo Testamento, 27 libros. ¿Cuál es la división? Cristo. Antes de Cristo, Antiguo Testamento. Después de Cristo, Nuevo Testamento. ¿Comprendido hasta ahí? Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Pero hay otras divisiones que tiene también la Sagrada Escritura. Vamos a ver lo siguiente. Muy bien. División de los temas. Aquí viene algo muy, muy importante. Esto es muy detalloso. Tenemos que analizarlo con mucha calma, con mucho detenimiento para poder entender con mucho cuidado cuáles son las divisiones según los temas. Aunque nosotros tenemos esta división del Antiguo y del Nuevo Testamento, vamos a hacer ahora una división por temas. Vamos a ir al Antiguo Testamento primero, Antiguo Testamento, y vamos a analizar aquí los libros. Es decir, el libro del Génesis no trata de lo que trata el libro de Isaías. Tampoco el libro de Nehemías trata lo que trata el libro de la Sabiduría. Como tampoco el libro de los Salmos trata de lo que trata el libro de Josué. Es decir, cada libro se puede poner dependiendo del tema en donde va ese libro.
Vamos a analizar nosotros según la división que nos da el Padre Agustín, que nos dice que los libros, el Antiguo Testamento, así como los del Nuevo, se ordenan en 3 grupos según los temas que tratan. El Antiguo Testamento vamos a tener los libros históricos. Libros históricos. Así que vamos a ver los libros históricos. Quiere decir que estos libros del Antiguo Testamento tratan cosas que sucedieron, históricas, verídicas, que están ahí. Entre los libros que trata el Antiguo Testamento vamos a encontrar el libro del Génesis, los voy a abreviar: Génesis, Éxodo, EX, Levítico, ELV, Números, NUM, Deuteronomio, DT, Josué, Jueces 1 y 2, hay 2 libros de los jueces, Jueces J 1 y 2, y luego tenemos también el libro de los Reyes 1 y 2 de Reyes, R, y luego tenemos también el libro de Esdras, tenemos el libro de Nehemías, N, tenemos el libro de Tobías, T, tenemos el libro de Ruth, tenemos el libro de Esther, tenemos el libro de Primera y Segunda de Macabeos, 1 y 2 de Macabeos, pero también en el Nuevo Testamento hay libros históricos, fíjense nomás, también en el Nuevo. ¿Cuáles son los libros históricos del Nuevo Testamento? Nuevo Testamento, libros históricos. Los libros históricos del Nuevo Testamento son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, JN, MT, MC, LC, JN. Luego también tenemos los libros históricos que son los Hechos de los Apóstoles, HSH o S, Hechos. Tenemos 5 libros, por lo tanto, en el Antiguo Testamento tenemos 21 libros históricos, en el Nuevo Testamento tenemos 5, por lo tanto son 26 libros históricos en toda la Biblia. ¿Comprendido? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora vamos a ver los libros doctrinales. Los libros doctrinales del Antiguo y del Nuevo Testamento. A ver, déjenme, le doy vuelta a la hoja porque ya me las gasté. Dice así: libros doctrinales, que viene de doctrina, enseñanza, eso quiere decir doctrina, enseñanza. En el Antiguo Testamento, los libros doctrinales que tenemos está Job, el libro de Job, JB, el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, PB, que tanto les gustan a ustedes, el libro del Eclesiastés, EC, el libro del Cantar, el libro del Eclesiastés también se llama Coelet, el libro del Cantar de los Cantares de los Enamorados. Luego tenemos también el libro de la Sabiduría, SB, tenemos el libro del Eclesiástico, ES, y tenemos nomás 7. 7 libros son doctrinales del Antiguo Testamento. El anuncio más importante de los profetas fue la venida del Hijo de Dios, hecho hombre, Jesucristo, para fundar el reino de Dios. Son los libros proféticos. Muy bien. Entonces, tenemos libros históricos que se narran la historia de la salvación del pueblo o de los hombres importantes. Tenemos la historia de los libros doctrinales donde se encuentra la sabiduría del pueblo de Israel, la sabiduría del pueblo que iba naciendo como la Iglesia Católica, y también tenemos los libros proféticos, es decir, Dios que les escribe a los hombres para denunciar, para anunciar y sobre todo para prefigurar la venida de Jesucristo.
Que Dios me los bendiga. Gracias por estar en estas cápsulas bíblicas. Ojalá les estén sirviendo. Mil gracias por acompañarnos en este programa tan especial y espero en verdad y en el corazón que cada uno nos dediquemos a conocer la palabra de Dios, a cogerla para cada uno de nosotros y vivir verdaderamente como buenos hermanos. Muchísimas gracias y les espero el próximo domingo. Bye bye, buenas noches.